En esta cápsula vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Al finalizarla, usted podrá definir qué es el complejo mayor de histocompatibilidad, conocer en dónde se encuentra localizado, conocer las características del MHC, codominancia y polimorfismo, describir las regiones que lo forman y cuál es la función de cada una de estas regiones, describir la estructura de los productos del MHC y comprender la relación entre el polimorfismo del MHC y enfermedad. Antes de iniciar con el tema, es importante que recuerde los siguientes conceptos. Un antígeno es una molécula que es reconocida por un receptor del sistema inmune. Los receptores del sistema inmune adaptativo que reconocen antígenos son los receptores de linfocitos T o TCR y los receptores de linfocitos B o inmunoglobulinas. Las células presentadoras de antígeno le presentan el antígeno a los linfocitos T. Un cromosoma es una estructura nuclear en forma de bastón en la que se organiza la cromatina. Los telómeros son secuencias de DNA no codificante que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que contribuyen a su estabilidad. El centrómero es el punto de unión de dos cromosomas y tiene una función importante durante la mitosis. Un gen es la unidad básica de herencia y toda unidad funcional de DNA regulada por transcripción que codifique RNA y proteínas. Los genes se ubican en lugares específicos en cada cromosoma y la posición que ocupa un gen en el cromosoma se denomina locus. Loci es el plural de locus. Cromosomas homólogos son cromosomas que tienen el mismo número de distribución de loci. Los cromosomas heterólogos son cromosomas con loci diferentes. Existen variantes o formas alternativas en los genes que ocupan un mismo locus en cromosomas homólogos. Estas variantes se conocen como alelos. Cada individuo tiene dos alelos, un alelo materno y un alelo paterno. Se dice que un individuo es homocigoto cuando tiene dos alelos idénticos, en el mismo locus en cromosomas homólogos. Y se dice que es heterocigoto cuando tiene dos alelos diferentes en el mismo locus en cromosomas homólogos. Polimorfismo se refiere a la variabilidad alélica que se puede encontrar en una población. Para hablar de polimorfismo, el alelo menos frecuente tiene que estar por lo menos en 1% de la población. El polimorfismo explica diferencia entre personas y también determina la adaptación al medio. Entonces, entrando en materia, el complejo mayor de histocompatibilidad es la región del genoma con función central en la regulación de la respuesta inmune. El MHC se descubrió mucho antes de conocer la estructura de las moléculas que codifican. Durante las primeras décadas del siglo pasado, se observó que los tejidos que se intercambiaban entre seres que no eran idénticos eran rechazados y que los que se cambiaban entre gemelos idénticos se aceptaban. En los años 40, George Snell y sus colaboradores produjeron cepas de ratones con la misma composición génica. Estas cepas rechazaban injertos de otras cepas y toleraban los de la misma cepa. Con estas observaciones, demostraron posteriormente que existe una región génica responsable del rechazo de injertos, a la que llamaron inicialmente locus principal de histocompatibilidad H2 y lo ubicaron en el cromosoma 17. Posteriormente descubrieron que en esta región génica existen varios genes ligados y la denominaron complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué pasó en el humano? Jean Dosset y Jan van Roodt y colaboradores descubrieron que los receptores de trasplantes renales y las personas que habían recibido múltiples transfusiones sanguíneas contenían anticuerpos que reconocían al tejido donado. Como los anticuerpos los descubrieron estudiando leucocitos, denominaron a las células reconocidas por estos anticuerpos antígenos leucocitarios humanos o HLA y a los genes que las codifican genes del MHC o genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Actualmente sabemos que los genes del MHC codifican proteínas esenciales para la función inmune. Algunas de estas moléculas permiten que las células presentadoras presenten los antígenos al linfocito T para activarlos y también participan en la generación de tolerancia. En la actualidad, hay más de 100 enfermedades asociadas a alelos de histocompatibilidad. La asociación más fuerte es entre espondilitis anquilosante y HLA-B27. Otras patologías asociadas a estos genes son síndrome de Sjögren, enteropatía por gluten,
esclerosis múltiple, lupus eritematoso, diabetes mellitus tipo 1, algunas infecciones y también se han asociado a eventos adversos por algunos fármacos. El MHC se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma 6 entre la región 21.1 y 21.3. Los genes del MHC están agrupados en 3 regiones o clases, clase 1, clase 2 y clase 3, y en cada región hay más de un locus codificante. Los genes de clase 1 se encuentran en dirección del telómero y los genes de clase 2 se encuentran en dirección del centrómero. Los genes de clase 3 codifican otras proteínas como factores del complemento, citoquinas, proteínas de shock térmico y también la 21-hidroxilasa, que es una enzima fundamental para la síntesis de glucocorticoides. Los genes de clase 1 y clase 2 codifican proteínas que se expresan en las superficies celulares. Podemos identificarlas con anticuerpos y son reconocidas como extrañas cuando el tejido que las porta es expuesto a un organismo extraño. De ahí el nombre de antígenos de histocompatibilidad. Y por haber sido descritos por primera vez en leucocitos, también se les llama antígenos leucocitarios humanos o HLA. Pero como veremos más adelante, no se expresan únicamente en leucocitos. Vamos a hablar de los genes y moléculas de clase 1. Los genes de clase 1 se conocen como genes clásicos A, B y C, genes no clásicos E, F, G, que son importantes para el reconocimiento de tejidos por células asesinas y para la tolerancia materno-fetal y de la cámara anterior del ojo, y otros genes como el MIC-A y el MIC-B que se expresan en células estresadas o células tumorales. Los genes clásicos del MHC clase 1 codifican moléculas que presentan antígenos a linfocitos T citotóxicos CD8 positivos. Estas proteínas se expresan en la mayoría de células nucleadas y están formadas por una cadena alfa codificada en el cromosoma 6 y una beta 2 microglobulina codificada en el cromosoma 15. Los dominios alfa 1 y alfa 2 forman un surco en donde se coloca el antígeno procesado. En estas imágenes observamos la molécula de MHC clase 1, en donde se observa el surco de anclaje al antígeno. Al mirar el surco por encima, puede observar que está formado por una plataforma de cadenas beta y 2 hélices alfa en los bordes. Los genes que codifican estas cadenas se denominan A, B y C. Los genes de clase 2 también codifican moléculas presentadoras de antígeno. En esta región encontramos genes para cadenas alfa y beta del DP, DQ y DR. También hay otros genes, los genes TAP, que participan en el transporte y procesamiento de las moléculas del MHC. Los péptidos producto de clase 2 presentan antígenos a linfocitos T cooperadores CD4 positivo. Las moléculas de clase 2 se expresan únicamente en las células presentadoras de antígeno y están formadas por una cadena alfa y una cadena beta, ambas codificadas en el MHC. Estas moléculas también forman un surco para colocar el antígeno procesado. En la imagen de la derecha observamos la estructura de las moléculas de clase 2. Están formadas por una cadena alfa y una cadena beta que forman un surco en donde se ancla el antígeno. Y al mirar el surco por arriba, se observa también una plataforma formada por cadenas beta con 2 bordes de cadenas alfa. A continuación, discutiremos la nomenclatura del MHC y su relación con enfermedad.